Principios rectores y garantías procesales. Los principios rectores son aquellas que orientan el procedimiento penal. Estos principios rectores los encontramos en el Código Penal colombiano, libro primero, título 1, capítulo único. Estas normas rectoras tienen su clasificación debido a su contenido. Encontramos las normas de naturaleza o contenido fundante, normas de naturaleza o contenido garantista y normas de naturaleza o contenido funcional. Las normas de naturaleza o contenido fundante explican la razón de ser del sistema, de tal forma que su contenido o esencia, independientemente de la estructura externa, permiten afirmar si el mismo es fundamenta en la denominada seguridad nacional o en la denominada seguridad individual. Encontramos dignidad humana en el artículo 1 del Código Procedimiento Penal colombiano, que habla: toda persona participe en el proceso judicial debe ser tratada dignamente. Libertad, artículo 2. Esta nos habla de que toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. El juez de control de garantía, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieron en irrazonable o desproporcionada. En las capturas en fragancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados razonablemente, carezca de oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible, sin superar las 36 horas siguientes. Prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Igualdad, artículo 4. No debe realizarse discriminación y debe existir la igualdad de los intervinientes en el proceso judicial. Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan a su estado anterior, si ello fuera posible, de modo en que restablezca los derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad. Imparcialidad. Los jueces deben ser objetivos, imparciales y justos en el proceso judicial. La balanza tiene que estar equitativa, no se debe ir el juez ni para el lado del acusado ni para el lado del acusador. Lealtad. Artículo 12. Todos los que intervienen en la actuación sin excepción alguna están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe. Moduladores de la actividad procesal, el artículo 27. En el desarrollo de la investigación y el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia. Normas de naturaleza o contenido garantista. Estas se constituyen en herramientas eficaces para que cualquier interviniente pueda no solo rogar jurisdicción, sino igualmente sacar avance su pretensión dentro del marco de la realización de justicia material y de la tutela judicial efectiva. Sirve para equilibrar el conflicto intersubjetivo de intereses resistidos. Comportan garantías sustanciales, procesales y de ejecución. En esas encontramos: legalidad, artículo 6. Nadie puede ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los. Presunción de inocencia e indubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe tratarse así hasta que se demuestre lo contrario. Defensa, artículo 8. Defensa, artículo 8. Siendo imputado, el acusado tendrá derecho a defenderse. El imputado tiene derecho a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segunda afinidad. No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segunda afinidad. Tampoco tiene derecho a que se utilice su silencio en su contra. No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o el método alternativo de solución de conflictos si no llegase a la perfeccionarse. Ser oído, aislado o representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma oficial
o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. Conocer los cargos que le sean imputados expresados en términos que sean comprensibles con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar de los fundamental. Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las pruebas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que debe comparecer. Solicitar, conocer y convertir las pruebas. Tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilataciones injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencias a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia, de ser necesario, aun por medios correctivos, de testigos peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. Renunciar a los derechos contemplados en los literales B y K, siempre y cuando se trate de una manifestación libre, consciente, voluntaria, debidamente informada. Hablamos del derecho de las víctimas. En el artículo 1, el Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en el Código Penal, al recibir durante todo el procedimiento un trato humano y digno, a la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad y a la de sus familiares testigos a favor, a una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo de autor o partícipes del injusto de los terceros llamados a responder en los términos de este Código, a recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos de este Código información pertinente para la protección de sus intereses y conocer la verdad de los hechos conforme a las circunstancias del injusto del cual ha sido víctima. Acá se condene sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto, a ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal, a acudir en lo pertinente ante el juez de control de garantías e interponer los recursos ante el juez de conocimiento cuando a ello hubiese lugar, a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación integral si el interés de la justicia lo exige, por un abogado que podrá ser designado de oficio, a ser asistidas gratuitamente por un traductor e intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial o de no poder percibir el lenguaje de los órganos de los sentidos. Contradicción. Artículo 15. Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como intervenir en su formación, tanto que sean producidas o incorporadas al juicio oral, y en el incidente de reparación integral, como las que practiquen de forma anticipada. Gratuidad. El proceso judicial que se debe realizar no tendrá costo en cuanto al servicio que se preste a la Administración de Justicia. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada de forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontaciones y contradicciones ante el juez de conocimiento. Intimidad. Artículo 14. Toda persona tiene derecho a que se respete su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada. Publicidad. La actuación procesal será pública. Tendrá acceso a ella, además de los intervenientes, los medios de comunicación y la comunidad en general, exceptuando casos donde el proceso tengan menores de edad o el juez crea pertinente de que se haga juicio cerrado. Juez natural. Artículo 19. Nadie podrá ser juzgado por juez o tribunal ad hoc o especial instituido por posterioridad a la comisión del delito por fuera de la estructura judicial ordinaria. Cosa juzgada. La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoria o providencia que tendrá la misma fuerza vinculante no será investigada o juzgada por los mismos hechos. Ámbito de la jurisdicción penal. Las indagaciones, investigaciones, imputaciones, acusaciones y juzgamientos por las conductas previstas en la ley penal como delitos serán adelantadas por los órganos y mediante los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones complementarias. Causal de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula en pleno derecho, por lo que debe ser excluida de la actuación procesal. Doble instancia. Las sentencias y autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en el Código Penal. Normas de naturaleza o contenido funcional. Son normas de contenido técnico que permiten el normal desarrollo de la actuación. Se relacionan con el principio de estricta legalidad de las formas, pero además comportan igualmente referentes obligatorios de respeto a los valores superiores y los derechos fundamentales, en tanto obligan al acatamiento de los ritos procesales, pero no por mera genuflexión
al procesalismo, esto es de cumplimiento de la norma por la forma misma, sino de la medida en la que hagan efectivos los fines oníticos de los respectivos institutos procesales, es decir, su razón de ser conforme lo exigen las fases históricas del procedimentalismo y de la jurisdicción. En las normas de naturaleza contenido funcional encontramos la actuación procesal, el artículo 10. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. Oralidad, artículo 9. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad. Y concentración. Durante la actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua. El juez velará porque no surjan otras audiencias concurrentes de modo que concentren su atención en un solo asunto.